Se está empezando. Bueno, ahora sí empezamos a grabar y ahora sí regreso todo. No, no es cierto. Bueno, esta es mi presentación, ¿no? De persona, de quién soy, de qué laboro. También trabajo con la parte de desarrollo de materiales lúdicos para la educación musical y también trabajo con la parte de desarrollo de algunas tecnologías para las clases de solfeo y de entrenamiento auditivo. Y investigo sobre la evaluación y todo esto, ¿no? Y formación de maestros y por ahí va. Entonces, quisiera arrancar con ustedes. Mi deseo es escuchar un poquito de ustedes cada quien, pero somos muchos en este salón, entonces nos íbamos a tardar mucho. Creo que es mejor que les conozca poco a poco, ¿no? Entonces, para no usar el tiempo, antes de hacer una actividad entre todos, quisiera solo saber cómo están manejando los tiempos los sábados ustedes. Si están haciendo, si van todas las 4 horas así corridas o si paran un poquito para una pausa, para un cafecito o algo así. ¿Cómo lo han hecho los otros módulos? Por favor, me digan. Sí, con una pausa, un descanso. Un descanso como a la mitad, más o menos, ¿no? Ok. Teníamos descanso 1 o 2 y también teníamos módulos que eran de 2 a 4, de 2 a 4 y media, de 2 a 5, de 2 a 6. Esto dependía del contenido y de la necesidad de trabajar en este momento. Es decir, no creo que se debería sentir que deberíamos cumplir con una cierta hora siempre y cuando se avance el contenido. Gracias, Elisabetta, por la aclaración. Pues ahí vamos siguiendo, ¿no? Entonces, me parece bien. Vamos viendo cómo van las cosas. Les voy a presentar la idea de nuestros 4 encuentros y lo que he planeado para lo asíncrono. Pero antes de presentarles esto, quisiera hacerles 2 ejercicios, hacer con ustedes 2 ejercicios. El primer ejercicio, yo les voy a enseñar algunos videos, 3, para ser más específico, 3 videos cortos, ¿no? Y quiero que ustedes tomen nota y hagan una evaluación en música de estos videos, ¿ok? No les voy a decir nada más, solo quiero que ustedes evalúen, no los videos tal cual, sino la interpretación musical, la parte musical, no la calidad del video, no, esto no, sino lo que hacen de música, ¿no? Ah, sí, por cierto, siempre que posible, les pido, por favor, así como lo están haciendo Damián, Daniel y Manuel, siempre que posible, si pueden dejar la cámara abierta, porque ahí puedo verles, no hablo con cuadraditos, con fotitas, porque ahí puedo ver la cara y ver las reacciones, así es, exactamente, Daniel, porque puedo tener más elementos, ¿no? Si están cocinando, si están lavando los trastes, pues está bien, ahí vamos todos. Siempre que posible, sabemos que en algunos momentos no se puede, pero porque yo tengo elementos más para ver su reacción, ¿ok? Entonces, voy a arrancar con estos videos. Si pueden, pues tomen nota en un papelito o abran un archivo de Word para tomar notas, como quieran. Mi idea es hacer una evaluación de la música que les presentan en estos videos, ¿ok? Arranco con el primer, que va a ser... Hace ratito probé y estaba con audio. Por favor, me dicen si sigue con audio. Vamos a empezar con este. No hay audio. Ahora que empezó el audio, ¿sí hay? No, no hay audio. No, sí, hay. Ok.
Ok, ahora sí. ¿Y está en buen volumen? Voy a reempezar esto para ver si mejora la calidad del audio que ya está cargado. Video 1, ok, vamos a llamar de video del niño del cello. Voy para el segundo video. Perdón, Leo, no sé si se me escucha. Sí, te escucho. ¿Cómo es? Un favor, a mí me sale cortado el audio, pero cuando el que esté emitiendo apaga la cámara, mejora un poco la subida, tal vez eso puede ser... Ok, solo para... voy a probar eso. Claro, Perdón, claro. a mí me Gracias. funciona, no sé si funcionará. Ya, muchas gracias. Ok, gracias, lo haré. Sí, yo puse el video, pero olvidé de compartir la pantalla. Así no se puede. Con las nubes del cielo y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan de tierra, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, ya y nos vamos. ¡Ápale! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo y allí,
cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Ya y nos vamos, si nos dejan de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan. Bueno, un video más. Este es el video 2 del cantante. Yo les envié los enlaces, las URLs al WhatsApp por si prefieren acompañar por allá. No hay ningún problema. Y aquí vamos a ver el último video de este momento, que es el video 3. Bueno, regresamos aquí. Les voy a dar como 2 minutitos para escribir algo sobre estas 3 performances que vimos. Evaluación, o sea, evalúen esto, lo que vimos. Unos 2 minutitos para hacer una breve. Leonardo, una consultita. Tal vez Sí. era el internet, pero bueno, en 2 primeras más que en la tercera. Ajá. Aparte, había mucho tac, 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 digamos, no se podía apreciar mucho. Entonces yo supongo Ok. que Si quieres, en el en este cantante, tiempo,
Sí, si quieres, mientras tanto, puedes, yo les envié al WhatsApp. Desde Y puedo WhatsApp. enviarles aquí también, les puedo poner aquí. Déjame, los copio aquí ¿Quiere, y los pongo en el chat si quieren revisar, ver otra vez. Aquí tenemos un poquito de tiempo. ya, usted quiere que escribamos en el chat nuestro parecer o para cada uno No, para uno? cada uno para uno, sí, por favor. Y ahí vamos a compartir juntos. ¿Sobre qué parámetros es que vamos a escribir? Libre. Esto es lo que quiero en este momento. No estoy poniendo ningún parámetro precisamente para escucharles. Ideas pueden ser, no párrafos ni nada, ¿no? Sí, Ideas. ideas, sí, sí. Maestro Leo, ¿me escucha? Ya. Sí, perfectamente. ¿Puedo participar ya? Un minutito más para que la gente pueda. Gracias. Podemos escuchar, bueno, a la mayoría o a todos los que quieran después abrir sus micrófonos, ¿no? Mira, Irina puso en el chat, después si quiere platicar un poquito más, puso puntos así muy específicos, ¿no? Del video 1, orgullo de la mamá, pero falta de trabajo de profesor. El cantante muy desafinado, muy general, ¿no? Incluso el video se llama Cantante Desafinado. Y ejercicios muy fáciles y no adecuados a la edad de las niñas. Irina, si quieres,
hablar un poquito más, detallar un poquito más de lo que pensaste, especialmente en el 3, ¿por qué dijiste que no son adecuados y son muy fáciles? Bueno, tal vez porque trabajo mucho con los niños. A la primera vista aparecen las niñas de 7, 8, 9 años. Ujú, Bueno, y como no soy profesora de música, soy profesora de teatro sí, y en mi práctica, bueno, he trabajado mucho y puedo decir que las niñas de esa edad pueden hacer mucho más interesante, algo mucho más interesante. claro, claro, entendí tu punto, ¿no? Andrés, me parece que es proceso de enseñanza y aprendizaje de nivel básico. Lo más importante del primer video, dice Ismael, sería el éxito del maestro en hacer que el niño disfrute hacer su trabajo. Este es un punto muy interesante, Ismael, porque el niño sonríe, ¿no? O sea, está feliz en hacerlo. Pero ya vamos a llegar a este punto. Grover, ¿así que se dice Grover o Cobo? Así es, Grover. Ok, Grover, si quieres, por Sí, favor. gracias. Yo he visto en el primer video, aunque un poco muy entrecortado, pude notar que el niño tiene bastante talento para poder tocar el cello y con qué entusiasmo ha estado haciendo con mucha destreza, ¿no? Ujú, Pero un poco por ahí. Voy al segundo video donde pude observar que sí, el cantante bastante desentonado, pero la motivación de participar en ese evento seguramente que hay ahí, el afán de cantar y hacerse escuchar, yo creo que ha sido el poder, digamos, ver lo que a él le gusta hacer la música, aunque como decíamos hace rato, está bastante desentonado. En el tercer video, que era de las niñas, yo pude observar que la maestra ha utilizado un juego rítmico, ¿no? Donde ujú, yo pude observar que el trabajo que estaba realizando esta profesora hacer un poco de la sincronización rítmica, ¿no? Porque el pie derecho, el pie izquierdo, entonces un poco ha trabajado con eso, el momento que entra los círculos y todo aquello. Pero había una niña que, bueno, podía observar que no tenía las ganas de hacer, pero sí las otras tres niñas con el entusiasmo. Solo ese detalle. ujú. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Grover. Estoy tomando notas de lo que dicen. Sí, adelante, Hugo. Gracias. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, Ya. bien. Bueno, la opinión que tengo sobre lo que nos preguntó es que una evaluación no podría ser, no se podría hacer si no se conocen los niveles de competencia que se están planeando evaluar, porque las actividades, si bien están, digamos, la primera y la tercera dentro de un contexto didáctico, y la segunda me parece que es un concurso de canto, que igual hay que evaluar. Hay varios Ujú, factores que se tienen que evaluar, que depende del nivel de los, de las personas que están haciendo las actividades, ¿no? Por ejemplo, Irina dice pero, que las niñas es tal vez muy fácil para ellas, pero que tal vez si se está evaluando psicomotricidad y las niñas tienen algún problema o alguna capacidad especial, entonces no podemos tomar pienso yo que no se puede evaluar sin conocer el contexto de lo que se está evaluando y lo que se piensa lo que se piensa evaluar en función a las competencias que se requieren, ¿no? Esa es mi ujú. opinión. Ok, muchas gracias, Hugo. Tenemos la mano alzada de Alexis y Eduardo, pero bueno. Perdón, y Paola también. Bueno, Paola, adelante, ya estás con el micrófono. Y ya después Alexis y Eduardo. Gracias. Sí, un poquito concuerdo con Hugo en algunos aspectos que ha mencionado. Por ejemplo, habría notado que en los tres videos, la evaluación del niño, primero que es individual y es un niño, que no se le puede Ujú, evaluar, al igual que en el tercer caso, que es un grupo, ¿no? Es un trabajo grupal. Entonces, por ahí habría una diferencia de evaluación. Yo ujú, calificaría primero al niño. eh, bueno, también soy chelista, ¿no? Entonces veo un poco aspectos técnicos que no voy a decir, pero sí, como dijo el compañero de Oruro, creo, en los niños hay que trabajar mucho el tema de la motivación, de que estén felices, porque el trabajo es diferente con los niños. Entonces, he visto que el niño se mostraba bastante seguro, pese a que tenía algunas desafinaciones, sobre todo en el cuarto dedo, pero él estaba feliz y estaba bastante seguro de lo que hacía y en principio toca, ¿no? Cantando y trata de escucharse él mismo para luego tocar lo mismo. Y luego toca ya solo,
con la memoria auditiva, digamos, en la cabeza y ya lo hace solo y me parece que incluso le salió mejor. Entonces, un aspecto ahí es que en los niños hay un trabajo diferente y es, en el caso de instrumento, individual. En el tercer caso, sí, tenemos que tomar en cuenta que es un trabajo grupal, en el que efectivamente se debe trabajar mucho la psicomotricidad de los niños, la motricidad, ¿sí? Y me parece que ahí lo que estaban tratando de hacer es sincronizar un trabajo donde estaba lo visual, ¿no? Tenían que ver las argollitas, estaba lo auditivo, porque tenían que mover los pies de acuerdo al ritmo que estaban escuchando y tenían que utilizar el espacio también, ¿no? Ok. Y efectivamente habría que ver, puede haber niños de 9 años que recién están empezando con sus primeros encuentros con la música, como puede haber otros, como el niño, por ejemplo, que se nota que es mucho más pequeño que las niñas, pero ya se lo ve más seguro, ya entiende lo que es una negra, una corchea, aunque no sé si lo ha hecho, se nota que no lo ha hecho leyendo, sino lo ha hecho de memoria, pero ya entiende esa diferencia. Entonces creo que son trabajos distintos. Y en el caso del segundo video, mi percepción es que efectivamente no sabemos si el cantante tiene escuela o no, por decir, si ha pasado clases o es una persona que ha aprendido solo, pero me parece que lo que él tenía era también bastante seguridad, se esforzaba por la interpretación, pero lamentablemente la afinación no le ayudaba, quizás porque le faltaba trabajar o simplemente puede ser que sea por nervios, ¿no? Pero bueno, en un concurso se ve lo que se anota, pero yo destacaría en él su seguridad y la intención de la expresión. Ok, muchas gracias, Paola. Wow, está una cosa gigante las cantidades de diferentes interpretaciones que tenemos. Vamos a escuchar más. Alexis, por favor, y ya Eduardo. Buenas tardes. Yo pienso que cuando hablamos de la evaluación, tenemos que ubicarnos en qué parte del proceso de evaluación queremos hacer de la enseñanza. Por ejemplo, a mí perdón, a mí me resulta como que el niño podríamos verlo como que está en una etapa inicial. O sea, para mí podría ser como un alumnito nuevo que llega y yo le podría hacer un tipo de evaluación diagnóstica, o sea, de ver qué es lo que él puede hacer a la hora de llegar, porque está comenzando, ¿no? Sin embargo, en el segundo video ya es un producto final de un cantante que se está presentando para hacer su trabajo final. O sea, ya yo tendría que tener un punto de vista de evaluación sumativo ya de un producto completo, que es lo que él está presentando en su concurso. Mientras que en el video de los chicos, ahí hay se puede ver como en un proceso de formación, el proceso de formación donde se están trabajando en grupo y se podría hacer tipos de evaluaciones cuando es grupal, ¿no? Cuando es cómo van trabajando en grupo los chicos. Por eso yo pienso que depende de qué parte del proceso de enseñanza tendríamos para poder evaluar y saber cómo enfocarlo, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Alexis. Eduardo, por favor. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Si vamos a ir a encontrar algunos detalles de que hay que mejorar, bueno, en los tres yo creo que habría algo que mejorar, ¿no? Porque siempre en un proceso de enseñanza, aprendizaje, un proceso evaluativo, hay momentos y de esos momentos siempre se va a sacar una conclusión para poder mejorar las cosas que hayan que mejorar. Pudiéramos hablar de diferentes tipos de evaluaciones, sumativas, diagnósticas y demás que pudieran aplicarse en los diferentes videos. Pero lo primero que rescato es que más allá de la calidad o el resultado o de cómo uno pueda tener una lectura de cada uno de los videos, yo veo que cada uno está, en cada uno de los videos se está disfrutando del momento. Y eso es una de las cosas que debe estar presente en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que se disfrute
el momento que se está llevando a cabo en el aprendizaje. En el caso del niño, yo puse libertad del niño para tomar el arco. A mí eso me llamó mucho la atención. No vi que agarre el arco de esta manera, no, más allá de si tiene mucho o poco conocimiento. ¿Cómo tú lo tomas? Eso me parece que inclusive con los niños nuevos es el proceso de descubrimiento en el aprendizaje es muy importante. Que descubran. No, agárralo así, tómalo así de la primera porque eso está un poco más impuesto, porque al final vas a llegar ahí. Pero si no, esa primera clase puede ser o la mejor o la peor, si tú lo estás esquematizando tanto. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. Lo otro es que se ve feliz, que se ve libre y disfruta lo que está haciendo. En su cara lo demuestra, está cantando. Ahí pudiera, yo no lo vi como una evaluación diagnóstica, pero pudiera ser un estudiante que llega a un lugar a estudiar cello y le están viendo cómo toca, y puede ser un momento de evaluación diagnóstica como no, sencillamente un momento de clase. En el caso del cantante, más allá de la desafinación, yo lo que rescato es que él estaba convencido, yo lo que puse convencido de lo que estaba haciendo. Y eso es algo que la gente se tiene que creer. Siempre va a llegar alguien, y yo creo, no me fijé si el video es de Viña del Mar, donde son bien críticos, pero el público ahí tiene la palabra. Pero él estaba convencido y disfrutando el momento de haber llegado ahí, porque el que lo inviten, eso es algo más allá de lo desastroso que puede ir o no. Hay cantantes que han tenido una carrera excelente y le ha ido muy mal en Viña del Mar, y otros han tenido, es decir, no son de buena calidad y lo ha ido bien. Es circunstancial y dependiendo de las características del público y lo que esté en el boom en el momento. Y en el de las niñas también vi que pudiera sí ser una evaluación de diagnóstico en el momento de que si una u otra estuviera disfrutando o no, pero podía tener la persona que está al frente una percepción de cómo es el desenvolvimiento de cada uno para emprender un trabajo. Pudiera ser, viendo cómo es la coordinación, cómo cada uno se muestra en cuanto al estado de ánimo, el tipo de ejercicio que está haciendo. Entonces la evaluación puede ser diferente. Cómo tú la quieras aplicar, sea de diagnóstico, sumativa, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Muy bien, gracias Eduardo. Tenemos alzada la mano los dos Manueles y a Miguel Ángel. Manuel, déjame ver el apellido primero, es que no me sale. González, sí, por favor, primero el Manuel González. Ya. Buenas tardes, maestro Leo. Mi percepción, hay tres objetos que evaluar, ¿no? En las tres diferentes situaciones. El primero, obviamente, se está evaluando a un niño, a un alumno. No tiene ninguna intervención del profesor. No hay nadie que le esté asesorando, obviamente, un poco, pero es como enfocada al alumno, ¿no? La observación. Entonces, obviamente, aparte del contexto que tengamos, como mencionaron mis compañeros o colegas, y también la parte, digamos, de técnica que se pueda ver, yo creo que el objeto de observación y de evaluación es fijada en el niño, ¿no? En el segundo caso, estamos hablando ya un objeto de evaluación que sería un profesional, ¿no? Porque yo creo que llegar a Viña del Mar no es el mismo que tocar en la sala de tu cuarto, tocando el cello normalmente. Entonces eso ya es una evaluación profesional, no podríamos, son dos contextos muy diferentes y también son dos objetos de evaluaciones diferentes, ¿no? Obviamente el criterio sube, estamos esperando una evaluación profesional. Y en el tercer video, el aspecto de evaluación no es los niños, yo creo que es más que todo el desarrollo de la clase, porque es un video didáctico, ¿no? Entonces yo creo que el objeto de evaluación sería cómo el profesor ahí maneja la clase y cómo maneja a los estudiantes y qué manera metodológica y didáctica tiene el profesor. Porque hay algunos niños que no están un poco desanimados, ¿no? Una niña que está un poco desanimada, pero en realidad es el proceso que está haciendo el profesor al evaluar al manejar estos niños, ¿no?
Como se dice, la clase es lo más, la cadena es más débil, como es débil como el eslabón más débil, ¿no? Entonces hay que atacar, yo creo que la tercera observación es enfocada a la dinámica de la clase, ¿no? Entonces una es como una clase individual, ¿no? Al alumno, otra es una evaluación profesional y otra es a la didáctica de la clase vista desde externo. Eso. Bien. Gracias, Manuel González. Vamos a Miguel Ángel y ya a Manuel Roche. Bueno, gracias. Es más o menos lo que ya han dicho varios de los compañeros, pero para poder evaluar algo es que tenemos que saber qué es exactamente lo que estamos evaluando, o sea, qué es lo que estamos buscando. No sabemos, es probable que en el tercer video no se estaba evaluando nada, solamente era un video de observación a una profesora con sus alumnos, una cámara de seguridad o ¿qué es exactamente lo que se estaba evaluando? ¿Cuál era el objetivo de la evaluación? Lo mismo con el niño, ¿no? O sea, si vemos los aspectos técnicos y demás como profesionales, si el niño cómo está tocando, no sabemos ni siquiera qué edad tiene o cuál es el objeto. Por ahí es su tío quien está filmando y lo único que quiere tener es un recuerdo. Y con relación al cantante, bueno, si es realmente un concurso, tampoco eso sabemos si él estaba concursando. Por eso todos los parámetros creo que deben estar, o sea, todos los objetivos tienen que estar muy bien fundamentados, muy bien entendidos para poder tener unos parámetros de evaluación. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Manuel. Hola, Leo, ¿qué tal? A ver, yo en principio creo que se puede evaluar muchas cosas y lo que hice fue hacer una lista, digamos, de parámetros de evaluación y también algunas consideraciones que hay que hacer en cada uno de los 3 videos, ¿no? En el primer video del niño del cello, por ejemplo, obviamente hay que considerar la edad que tiene el niño. Se puede ver respecto a eso algunos aspectos técnicos, ¿no? Como maneja el arco, las diferentes posiciones que hace con la mano izquierda. Me parece muy interesante que cante porque eso puede ayudar mucho a mejorar su interpretación. Sí, creo que habría que orientarlo en ese sentido porque, claro, al ser niño y estar en este proceso de aprendizaje, siento todavía que está tocando nada más las notas, ¿no? Las duraciones de las notas, pero no hay una interpretación. Entonces yo evaluaría también un poquito eso. También su sentido musical o musicalidad que le va a ayudar esta práctica que hace al momento de cantar. Pero sin embargo, creo que es muy importante también evaluar todo su proceso de aprendizaje, ¿sí? Sobre todo en esa edad creo que es más importante evaluar el proceso, no tanto el resultado, porque el resultado va a seguir mejorando de acuerdo al propio ritmo y avance del estudiante. Creo que no todos avanzan con el mismo ritmo y me parece muy interesante también que desarrollar ese hábito de disfrutar más el sonido, digamos, ¿no? No estresarlo al niño con demasiados aspectos técnicos que haga que algún momento pueda cansarse y abandonar el instrumento, sino, no sé, inducirlo a eso, ¿no? A que disfrute mucho el sonido, inclusive que experimente, no solo que toque piezas que ya están ahí escritas en una partitura, sino que experimente con el arco, tocando libremente el cello. Pero bueno, hay varias cosas que se podrían evaluar ahí. Respecto al segundo video del mariachi, me parece que era un concurso de imitación porque es una canción de José Alfredo Jiménez y sale una foto de José Alfredo Jiménez al fondo. Sí, al fondo. Entonces, sí, entonces creo que era un concurso de esos de imitación. Creo que habría que evaluar su interpretación, musicalidad, su desenvolvimiento en el escenario, cuánto se asemeja, digamos, al cantante José Alfredo Jiménez y obviamente la afinación que se le ha ido, ¿no? Sobre todo en varios finales de frase. Y con el último video, igual yo, si me dicen que tengo que evaluar, obviamente evaluaría mucho el ritmo, evaluaría toda la motricidad que tienen las niñas, cómo están haciendo la similitud con la imitación de los movimientos que hace la profesora, y no evaluaría exactamente la exactitud de esos movimientos, sino también ese proceso, ¿no? En el que están intentando imitar, algunas veces con equivocaciones, pero finalmente seguro lo van a lograr. Entonces, para mí siempre es importante, sobre todo en niños, ver eso del proceso más que el resultado en sí mismo. Eso es todo.
Perfecto, muchas gracias, Manuel. José Carlos, tienes la mano alzada, si quieres, por favor. Maestro Leo, buenas tardes, perdón. Sí, justamente como han ido diciendo varios de mis compañeros, yo creo que mucho esta parte de la evaluación depende de los objetivos que vamos a buscar para evaluar. Al fin y al cabo, la evaluación tiene que tener una objetividad para poder proyectar trabajo. Como han mencionado algunos, en el caso del video 1, por ejemplo, algunos están evaluando de muy buena manera la alegría con la que toca, pero otros han dicho que le falta desarrollo técnico. Obviamente, poder tener un mejor criterio acerca de la evaluación, en el caso de los niños, tenemos que conocer acerca del proceso de evaluación, perdón, del proceso de desarrollo que han estado teniendo. Mismo un niño que no puede pisar una cuerda de cello y después de un mes va a tocar como lo acabamos de ver, que un niño que básicamente se ha creado entre instrumentos y lo que acabamos de ver es el resultado de 2 años de trabajo. Entonces, todo ese tipo de datos son sumamente importantes. Pero creo que el punto definitivo es qué objetivos vamos a tomar en la evaluación para proyectar lo que sigue en el trabajo. Todos del caso de Viña del Mar, por ejemplo, él como músico, ¿cómo va a ver esta presentación? ¿Como un fracaso o como una victoria haber llegado hasta Viña, por ejemplo? Entonces, creo que el punto culminante es precisamente de apuntar nuestro trabajo para, en base a eso, poder realizar una evaluación lo más correcta posible. Gracias, José Carlos. Bueno, también en el chat escribieron un montón de cosas que está genial, muy detallado, y lo que ha escrito Carolina también es muy importante, ¿no? La situación del evaluador. Por ejemplo, yo soy flautista, aunque mi formación sea composición, ¿no? Yo soy flautista, pero siempre me he desarrollado en los grupos corales, ¿no? Entonces, y coro escénico específicamente, ¿no? Entonces, también he trabajado mucho en grupos de percusión brasileña, como que de, ¿cómo se dice? De batuque brasileño. Entonces, cuando escucho a una interpretación con muchos, pues, polifónica, o mejor dicho, heterofónica, con muchos instrumentos distintos, mi oído no se dirige hacia la guitarra o hacia el bajo, se va a dirigir a la voz y a la percusión, muy posiblemente. Entonces, tiene que ver con lo que la Carolina dijo, ¿no? Porque estamos tratando de también ver nuestras propias competencias como maestros. Pero he apuntado algunas cositas solo para que tengan una idea la cantidad de cosas que ustedes dijeron de todo lo que... Y esto fue resumen de resumen de resumen, ¿no? Y hay algunas cosas, por ejemplo, hablaron de talento, de destreza, alguien mencionó la calificación, pero esto no fue lo general de este grupo, la desafinación, el orgullo, motivación, la felicidad, el disfrute, la ausencia del maestro, sincronización, aspectos técnicos, ¿no? Esto fue bien enfatizado por muchas personas. Lo del contexto, que es demasiado importante, ¿no? Entonces, una evaluación no se puede hacer sin saber los antecedentes y el contexto. Divergencias y pensamientos diferentes, ¿no? Cantar y tocar quita la percepción, pero también cantar y tocar ayuda, pues, quién sabe. Lo subjetivo, lo objetivo, la objetividad, los parámetros, los casos distintos, contexto, ¿no? Entonces, los casos distintos necesitan una evaluación distinta. Mencionaron algunos nombrecitos típicos de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, que esto vamos a entrar. La edad, en qué momento del proceso educativo, ¿no? Que tiene que ver con estas palabritas. Si estamos evaluando el aprendizaje o la enseñanza o la maestra, si estamos evaluando el programa, si estamos evaluando el proceso de aprendizaje, el producto presentado, y les voy a añadir uno más, que es la praxis, ¿no? Que ya voy a hablar sobre esto. No mencionaron de manera específica, pero en las entrelíneas, el repertorio, ¿no? Este repertorio es seleccionado por el alumno, por el docente, por quién es. O sea, esto nos dice que la evaluación, y en música, es polisémica, es gigante,
¿no? Esto es lo complicado de la evaluación, ¿no? Aunado a esto, aún tenemos nuestros mismos prejuicios, nuestras mismas subjetividades y las necesidades del sistema educativo en el que estamos trabajando, laborando, ¿no? Porque pueden exigirnos algo y nosotros no creemos en esto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. La calificación, en general, cuando se trabaja con niños de preescolar, la calificación es algo que no se utiliza, ¿no? Pero ahí los maestros están acostumbrados a trabajar con la lógica de la calificación. Llegan a una preescolar y no pueden usar la calificación, o la cuestión inversa, ¿no? Están acostumbrados a trabajar con puras evidencias y feedbacks y todo esto, y necesitan calificar esto. Entonces, tiene mucho que ver con todo esto que estamos vinculados. La idea de estos videos era puramente darnos cuenta de que nadie piensa igual a nadie sobre la evaluación. Cada quien tiene sus propias concepciones, algunas ahí conversan un poquito más, otras no tanto, ¿no? Entonces, no se puede decir que la evaluación es. Esto no existe. Esto no existe. Creo que la frase que he escuchado y he adaptado la mayoría de las veces, que tiene que ver con todo, así que es como que generalista, es que la evaluación tiene que servir para la mejora de la calidad educativa. La manera, los instrumentos, los conceptos, todo lo que tiene que ver con la evaluación, puedes elegir lo que quieras, siempre y cuando esté enfocado en la mejora de la calidad educativa, ¿sí? Entonces, quiero presentarles cómo vamos a seguir en este seminario, que desafortunadamente son solo 4 semanas, porque la evaluación para mí es apasionante. Desde que entré en este terreno en el 2010 no he salido. Me encanta hablar de la evaluación. Siempre hay cosas que aprendemos. Entonces, quiero presentarles qué vamos a hacer este semestre. Y también ahí ya después vamos a seguir con nuestro tema de hoy, que sería la parte de conceptos, ¿no? Y qué significa evaluar en esta cosa que es polisémica. Lo que les voy a presentar en nuestro Moodle, cómo está organizado. He visto que algunos de ustedes ya han ingresado al módulo 5, otros no. Pero como ya después que entré al grupo de WhatsApp, vi que muchas cosas se estaban manejando directamente en el WhatsApp, algunas cosas en el Moodle podemos cambiar de acuerdo con su sugerencia, ¿no? Quizás sea mejor de una manera o de otra. Ustedes me dicen que ahí podemos hacer los cambios necesarios. Dinos, Marcelo. No, perdón, apreté sin... Ok, tranquilo, tranquilo. Voy a compartir entonces pantalla. Ahora ya no hay audio, entonces no hay ningún problema. Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, entonces este es nuestro módulo 5. Aquí dejo una breve descripción, ¿no? Y el plan de estudios. Ah, sí, una cosa muy importante. No les he dicho, pero yo hice mi doctorado en México y he vivido en México muchos años, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, mi español, además de no ser nativo, es chilango de feño mexicano. Si hay alguna expresión, alguna palabra que no entienden, por favor me dicen, porque muchas veces, bueno, yo hago parte de un foro latinoamericano de educación musical que se llama FLADEM, y ahí incluso jugamos con estas diferencias lingüísticas, ¿no? Entonces me dicen si hay algo que no es entendible o lo que sea, porque muchas veces mi español es mexicano con algo de español argentino, porteño, para ser más específico. Entonces, hay cosas que quizá en Bolivia se dice distinto, pues no sé, ¿no? Entonces, yo subí al Moodle
el plan de estudios, que no sé si en Bolivia se maneja plan de estudios o sílabus u otro nombre que haya, ¿no? Pero ahí tienen el plan de estudios de lo que vamos a hacer estas 4 semanas. Me dijeron que yo tenía que organizar, además de nuestros encuentros síncronos, actividades asíncronas para poder completar la carga horaria del diplomado, ¿no? Entonces, como también sé que todos estamos trabajando, pues, hasta el gorro, ¿no? Hasta acá, traté de hacer actividades muy sencillas, pero de reflexión, ¿no? Y una última actividad más pesadita, por así decir, para entregar, que no es, que también tiene que ver con reflexión, pero tiene que ver con un proceso de creación de una herramienta o algo así de evaluación que ustedes elijan. Muy bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, me interrumpan. Nuestro primer momento, que es este que estamos, es la parte de estructura de concepto de evaluación. Entonces, para la semana les dejo 2 lecturas muy sencillas, breves. Una es de un servidor, soy yo, que es un artículo en que recopilé algunas cositas básicas de conceptos de evaluación y fui un poquito más trabajando la cuestión de la justicia social y la equidad, ¿no? Que es otro campo que el área de evaluación va empezando a trabajar en los últimos 5 años. Y un texto muy interesante de Solís, que es ¿qué significa evaluar en música? Yo traté de traerles los textos en español para facilitarles, ¿no? Entonces, pero hay uno en específico que es en inglés, que es el último, entonces hay tiempo para leer con calma, tratar de traducirlo, pero es un inglés muy tranquilo que habla de justicia social. Bueno, vamos a llegar allá. Entonces, yo siempre pongo en cada módulo, en cada sección, la tarea de la semana, ¿no? Entonces, la tarea de esta semana 1 que empezamos hoy es lectura de los textos para reflexionar y responder la pregunta, ¿cuál es la función de la evaluación? Para que ustedes escriban máximo 2 cuartillas, ¿ok? Yo puse aquí para enviar las tareas en el Moodle porque me han dicho que era para hacer en el Moodle, pero si ustedes prefieren por otro medio, no hay ningún problema, ahí lo cambiamos, ¿no? Si hay alguna duda, por favor, me dicen. La siguiente semana vamos a trabajar sobre los sistemas de evaluación, el sistema de evaluación integrada a las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, no hay una lectura como tal en esta semana, pero lo que quiero es que ustedes puedan buscar los planes y programas de estudio de su institución para ver cómo está pensada la evaluación en su institución, ¿no? Ya sea en una materia, ya sea en todo el currículum que ustedes están manejando. Va a ser un trabajo así de reflexión sobre lo que ustedes ya están elaborando, cada quien en su lugar de trabajo. Cuartillas, son páginas, perdón. Cuartillas son páginas. Mira, una palabra que no sabía que era mexicana. Aprendí ahora. Entonces, en esta semana 2 no hay ninguna lectura, sino hacer una breve reflexión sobre esta evaluación, ¿no? Y escribir un pequeño informe, 1 o 2 párrafos, algo así, y compartirlo en el foro, ¿no? Si no hay este espacio dedicado a la evaluación en los planes de su institución, pues, ¿cómo la evaluación podría ser pensada en este currículo vigente que ustedes están elaborando? Porque ustedes están elaborando en un currículo de licenciatura de nivel superior, entonces me imagino que todos tienen ahí sus planes y programas. La tercera semana es la parte de operacionalización de la evaluación y vamos a utilizar 2 textos, ¿no? Uno que es de Ortega, que es un investigador mexicano, sobre uso de las rúbricas en la evaluación de instrumento principal, un estudio de caso en un programa profesional de estudios musicales que es en Aguascalientes. Y las rúbricas es algo muy interesante.
porque hay gente que utiliza, hay gente que no utiliza, hay gente que utiliza objetivos, pues está en la misma idea de las rúbricas, que muchas veces deja de lado, por ejemplo, lo que hablaron de la felicidad, de la motivación del niño, ¿no? que estaba tocando el violonchelo. Entonces, yo como investigador y como maestro en mis materias de lenguaje musical, yo trato de buscar un equilibrio entre lo técnico y la formación musical más amplia, ¿no? Entonces, este es un diálogo muy interesante. Y el otro es el texto de López León, de Ricardo, que es de Puerto Rico. Es un capítulo, pero muy sencillo. Parecen que son 20 cuartillas así largas, pero cuando vayan a ver es llena de gráficas y tablas, entonces son como en realidad como 5 cuartillas. Es específicamente estas páginas y es el capítulo Instrumentos para observar, evaluar y medir las conductas musicales. Ricardo es un amigo, de hecho, ha escrito un libro, pues, aunque tenga pensamientos diferentes en algunos puntos que él, es un libro que me gusta, porque es el primer libro en español sobre evaluación que te da un gran panorama sobre la evaluación en música. Entonces, es muy bueno. De hecho, les puse todo el libro de una forma no oficial, así un PDF que yo hice de mi copia del libro. Incluso ustedes van a ver que hay como mis rayados, mis comentarios, incluso manchas de café. No se preocupen, así somos. Yo escribo en todas las orillas de mis libros. Así son las cosas. Para esta semana, entonces, también va a ser una participación en el foro. Ustedes van a ver, pensar en los instrumentos que han utilizado en sus evaluaciones, ¿sí? Entonces, con esto van a pensar, ¿por qué uso estos instrumentos y cuándo los uso? ¿Sí? Y ahí vamos a discutir la parte del momento, de esto que dijeron de formativa, sumativa, diagnóstica, prognóstica, también podemos hablar. Y en la última semana, que va a ser un poquito más interesante, que es el más allá de la evaluación, ¿no? Todo esto de las 3 primeras semanas es lo que por lo general se dice sobre la evaluación. La 4ª semana es la parte específica de lo que se está hablando hoy día sobre la evaluación, que es la equidad, justicia social y la evaluación. Este es el único texto en inglés, es un texto corto, son como 10 cuartillas, y Martin Fotley escribe de una manera muy sencilla, pero si tienen dudas del idioma, por favor escriban, porque puede ser la duda de otras preguntas. Y la tarea, ahí es la participación en el foro también, ¿no? Que es responder a la pregunta, ¿qué hago después de la medición en mi quehacer docente? Ya vamos a entender esta parte de después de la medición, ¿no? Y aquí también va a ser el espacio para la tarea final, y en esta tarea final, cada quien va a escribir un ensayo académico, entre 5 o 10 páginas, en el cual van a debatir la evaluación en la educación superior desde su realidad, o van a proponer el desarrollo de un instrumento, rúbrica, escala de evaluación con la debida fundamentación teórica. Esto es una idea para hacer un texto un poquito más académico, no tanto de opinión, ¿sí? Para cerrar el semestre con todo lo que vayamos a discutir y todo lo que hemos leído y todo esto. Si tienen alguna pregunta sobre el desarrollo de nuestro módulo, por favor, pueden preguntar ahora o después, en el momento que quieran. Si no, seguimos. Leo, las fechas de entrega de algunos trabajos, ¿cómo la definiste? Mira, la verdad que yo no soy muy duro con relación a fechas, porque sé que todos somos adultos y todo eso, entonces sé que todos tenemos las responsabilidades y sabemos en lo que nos metemos cuando nos inscribimos a un diplomado, ¿no? Pero he entendido que tengo que
terminar sus evaluaciones hasta el 12 de marzo o algo así, ¿no? Son 4 semanas, creo que al final de la 4ª semana, porque ahí ustedes empiezan un módulo de trabajo de titulación o algo así, no me acuerdo. Entonces, mi idea con hacer los foros es que los foros sean, como son cosas muy rápidas y respuestas muy rápidas, que ustedes puedan hacer los foros entre semana, en la semana que estemos trabajando este asunto, para poder generar el debate asíncrono y también para que ustedes no se llenen de cosas, ¿no? Y el último ahí, la tarea final, sí, para el 12, sí, el 12 de marzo, que es la fecha que me dijeron que es la fecha final. Sí, pero si la coordinación del diplomado dice, no, puede ir un poquito más, pues para mí no hay problema, ¿no? Solo digo que fueron las fechas que me repasaron. Bueno, si no tenemos dudas sobre esto, podemos arrancar con otra parte. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen cuando puedan ver. Ya, se puede ya. Ok, gracias. En este momento yo no les voy a ver el chat, entonces si tienen alguna duda, por favor, prendan el micrófono y pregunten porque estoy viendo la presentación, ¿ok? Entonces, esto es como que un resumen de todo lo que se discute y se debate en la evaluación, ¿no? Es una manera de ver lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver en este módulo, lo que vamos a discutir, pero también de que ustedes empiecen a acercarse de los conceptos, de las palabritas y de todo esto. Entonces, es muy interesante que en lo que dijeron ustedes, algunos de los comentarios pueden resonar en esto de que escucho de algunos maestros como, el fulanito no tiene el nivel para hacer tal cosa, o ya no uso evaluaciones, ¿no? Entonces, estos son dichos, son frases que escucho así con mucha frecuencia. No voy a entrar en la cuestión de que una institución es más tradicional o no, porque esto también interfiere y influye mucho en cómo es vista la evaluación, pero son maneras de ver la evaluación, ¿no? Y cuando pensamos en evaluación, cuando pensamos en evaluar, siempre hay algunas palabritas que vienen a la mente. ¿Qué es esto que hablamos antes de lo polisémico, ¿no? Que es el examen. Y fue interesante que nadie dijo de examen y prueba aquí, ¿no? Solo porque también estábamos viendo los videos y, bueno, en efecto no eran videos de una evaluación como tal, eran videos de productos musicales. Entonces, hay cositas ahí que a lo mejor no, pero por lo general, siempre que decimos evaluar, pensamos en exámenes, pensamos en pruebas, pensamos en calificaciones. En el caso de la música, nosotros pensamos en conciertos, ¿no? Pensamos en valorar, pensamos en edición. ¿Pero qué es evaluar? Bueno, el texto de Solís les va a responder de otra manera, bueno, de una manera, pero a lo mejor muy similar. Evaluar, en realidad, es un conjunto de actividades, no es la prueba, no es el examen, no es este momento que hicimos artificial de ver los videos, ¿no? Y así, y emitir juicios y valores, ¿no? Sino es un conjunto de actividades que posibilitan identificar los errores, entender sus causas y tomar decisiones para superarlas. Hay un proceso ahí que es un proceso largo. Este proceso, bueno, largo, bueno, dependiendo de cómo lo tomen, pero son 3 etapas. Yo identifico como 3 etapas, ¿no? Que es la identificación del problema o la identificación de lo que se necesita mejorar, un proceso de decisión y la superación de esto que estamos viendo. La identificación también podemos
llamar de recopilación de evidencias. Para con estas evidencias, esto está muy de moda, no sé si en Bolivia también, pero en México yo veo que mis compañeros siempre dicen, hay que guardar las evidencias de los niños en línea porque esto es necesario, pero se quedan en recopilar las evidencias, ¿no? Pero después de recopilar las evidencias, hay que hacer un juicio sobre esto que se ha visto con base en alguna cosa, con base en algún parámetro, ¿no? No solo hacer un juicio como tal, y ya después de ese juicio, hacer una regulación. Entonces, estos tres van a ser los momentos que tenemos en la evaluación, ¿no? Que es el momento de la medición, el momento del juicio y el momento de lo que voy a llamar uso de los resultados, que es esta regulación. Ahí hay una distinción, ¿no? Entre la formalidad y la informalidad. ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando, vamos a decir que el video de la maestra con sus alumnas que vimos, el video 3, era un momento informal de juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la maestra en un momento que se dio cuenta que las niñas salieron del pulso, del tempo, pues empezó a contar 1, 2, 3, 4. No sé si se dieron cuenta, como a la mitad, después que hicieron una ronda, dieron una vuelta o 2 vueltas, las niñas se perdieron todas y estaban como que chuecas, una en el contratiempo, otra en el tiempo y por ahí va. Entonces la maestra empieza a arreglar de una manera en este momento que está pasando la actividad a través de contar los tiempos, ¿no? ¿Cuándo pasa esto en una situación informal? Y vamos a decir que esta situación era informal. No hay mayores problemas, porque hubo un momento de recopilación de evidencias. La maestra vio en este momento que tenía algunos problemas ahí con las niñas. Ya después hizo su juicio, tengo que arreglar esto, ¿no? Y ya tomó alguna actitud con relación a la regulación. Entonces empezó a contar. El problema que tenemos en este proceso es cuando estamos en ambientes formales de aprendizaje, ¿no? En lugares escolarizados, en donde necesitamos rendir cuentas a las instituciones. Este es el reto de la evaluación. Mientras la evaluación esté en el ámbito de la informalidad, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que no hay problemas mayores, no hay, tengo miedo. No, suele pasar porque estamos siempre evaluando, todo el momento estamos evaluando a nuestros alumnos. Ya en el momento que tenemos que rendir cuentas a una institución o a un sistema educativo, pues ahí que surgen los problemas, porque en general ahí la evaluación es vista como un examen, como una prueba. No sé si les estoy diciendo algo nuevo o nada más estoy diciendo lo que siempre o lo que ya se habían dado cuenta o están poniendo nombres. A veces como hay una cosa que ya sabía, pero no sabía cómo ponerle el nombre y ahí como que sí, es esto, ¿no? Entonces tenemos esos tres momentos y siempre el problema es la formalidad de la situación evaluativa. Yo suelo decir, y dime. Tengo una duda, me viene un cuestionamiento ahorita, cuando dices que la evaluación es un conjunto de actitudes que posibilitan identificar los errores e identificar sus causas, ¿no? Okay. Entonces, ahí se me viene a la cabeza tal vez no sé si problema, pero algún conflicto que hemos tenido alguna vez a la hora de evaluar, que justamente pasa esto, ¿no? Muchas personas, bueno, aquí este concepto me hace pensar que solamente vamos a evaluar los errores. Esa es una interrogante que tengo ahorita. Entonces me haría pensar como que sería, cuando hablas de medición, pienso que, bueno, si solo vamos a identificar los errores y sus causas, entonces como que al total le vamos a ir restando a medida que vamos, pienso que está diciendo que esa es una forma de evaluar, como irle restando un error, entonces le resto. Si hablamos de nota, o qué sé yo, afinación, técnica, interpretación, si es un pase de nivel o de graduación, le vamos quitando, me hace pensar un poco esto, porque el conflicto con el que alguna vez nos hemos encontrado es que muchos profesores
sí, son que muy estrictos, digamos, en calificar los errores. Y otros también evaluar o calificar o medir también las cosas buenas, ¿no? Que nos pueden dar ese parámetro para ver, hacer una relación entre los errores y las cosas que mejoraron, porque ocurre que hay exámenes donde se trabajó, por decirte, voy a hablar de cello, vibrato, ¿no? Se trabajó vibrato, pero tiene que tocar notas, tiene que tocar tiempo, afinación, entonces de pronto logra hacer muy bien el vibrato, entonces ha cumplido el objetivo, pero tocó desafinado, se le cayó el arco, no respetó el punto de contacto. Entonces, por ahí un poquito este concepto me confunde algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la parte de evaluar lo bueno o el producto bueno que sale en ese proceso? No sé si me dejo entender. Sí, claro. Mira, esta cita de Samartí está en un contexto, ¿no? ¿Qué es este contexto? Que la gente, por lo general, especialmente cuando venimos de la escuela regular, no la escuela de música, bueno, la escuela de música también, pero la escuela regular, tenemos una postura de que los errores son malos. Los errores, no se debe equivocar, no se debe hacer algo mal, tienes que hacerlo todo perfecto, ¿no? Pero esta cita de Samartí, y yo compro así con $1 millón, es que tenemos que cambiar la visión del error. El error en realidad es, como voy a decir, un elemento que nosotros los maestros tenemos para verificar lo que no está funcionando en el estudiante. Entonces, en lugar de pensar el error como algo no deseado, el error se torna algo deseado, no de una manera así como masoquista, ¿no? Sino de una manera... Un marcador, digamos. Perdón, no te escuché. Como que marca algo puntualmente. Marca algo de lo que... Así es, de lo que tenemos que ver y resolver con los alumnos, ¿no? Entonces, es un cambio y es muy curioso que en mi investigación de doctorado, yo trabajé con maestros y estudiantes de entrenamiento auditivo y de solfeo, y yo les pregunté, o yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué significa equivocarse? O salía la parte del error. Todos los estudiantes me dijeron que, excepto uno, en realidad, pero todos los otros me dijeron que no podían equivocarse en entrenamiento auditivo en el solfeo, que el error era algo mal. Y todos los maestros me dijeron totalmente lo contrario, que necesitaban del error porque ahí podían ver los estudiantes o cómo mejorar la enseñanza. Y los maestros eran maestros muy, muy buenos, es decir, no eran maestros así que controladores ni nada, eran maestros que de verdad les gustaba impartir entrenamiento auditivo y solfeo, que es otro problema que tenemos en el área, que los maestros de entrenamiento auditivo y solfeo, por lo general no les gusta esto, son pianistas o compositores que no tienen trabajo y por ahí se meten a esto. Pero esta es otra constatación, no tiene nada que ver en este momento. Pero si tenemos una situación en la que un estudiante toca perfecto todo, ¿no? Toca bien todo, nosotros podemos pensar, ok, está bien, pero ahí nos limita mucho en cómo apoyarles para mejorar aún más. Ya que el error no sea una nota mal hecha, ¿no? Pero el error puede ser una frase mal concluida o algo así, una respiración, el nombre error ahí es porque es más fuerte, pero en general son estas cositas que vemos que se puede mejorar. Es lo que voy a llamar de ventanita que tenemos al cerebro del estudiante, porque nosotros no tenemos esta visión de cómo está la cosa formada en la mente del estudiante. Entonces el error es esta ventanita para ver lo que pasa, ¿no? Te doy un ejemplo desde mi, bueno, como maestro de flauta, a veces, ¿no? Soy flautista de pico y flautista transverso, pero a veces imparto clases de flauta de pico en mi universidad. Muchas veces la articulación con la lengua no suele ser buena, o es demasiado dura, o es demasiado suave.
Entonces, el estudiante no consigue hacer una articulación precisa del sonido, ¿no? Por lo general, ya me di cuenta, por ejemplo, que los clarinetistas que tocan la flauta de pico tienen una articulación más dura. Entonces, yo tengo que trabajar con todo esto y veo, la articulación está muy y no como queremos los flautistas, ¿no? Y esto, ¿qué causa? Que causa que cuando se haga con el a veces la flauta hace su apito, ¿no? De y se va el sonido. Entonces, es este error que yo tengo que escuchar y darle el momento, tengo que poner atención en esto y trabajar esto con el estudiante, ¿no? Ahí agarro, traigo mi bolsita de granitos de arroz, les pongo el arroz en la lengua y vamos a jugar con el arroz. El que juegue el arroz más lejos, pues gana, porque ahí trabajo solo la lengua, ¿no? Solo la cuestión de la articulación de la lengua. Pero yo necesito de este momento de error para saber cómo estoy haciendo. En resumen, y esto siempre voy a decir, tenemos que cambiar nuestra visión y si ya está cambiada, tenemos que cambiar la visión del alumno, que equivocarse y errar es malo. No es malo, es bueno. ¿No? Es bueno para nosotros para poder, una cosa, bueno, y ahí sabemos que una cosa es errar todo y otra cosa es el error que tenemos que trabajar, ¿no? Una cosa es errar, equivocarse porque ha estudiado y esto no está saliendo y otra cosa es equivocarse porque no estás estudiando. También tienes que hacer tu parte. Ahí tenemos la expertise y los maestros para hacer esta distinción. Pero el error es algo bueno, es algo que guía nuestra labor docente. Gracias. Ahora sí cambia todo el contexto del concepto. Gracias. Sí, es un cambio paradigmático casi, ¿no? Lo malo de esto, y ahí está la cosa en contra, y los teóricos y los investigadores del área de educación estamos más o menos de acuerdo con esto, es que genera un conflicto cuando estamos hablando de evaluación en larga escala, de evaluación de instituciones. Por ejemplo, tenemos la prueba PISA, ¿no? No sé si en Bolivia la utilizan, ¿no? El error en una prueba PISA es malo. En Brasil tenemos, para los cursos superiores de música, tenemos la prueba ENADE, ¿no? Que es el Examen Nacional del Desempeño Estudiantil, que es para los que se están titulando de una carrera de licenciatura. Entonces, para los alumnos no pasa nada si se equivocan, si erran, si no responden a las preguntas, pero su error es algo que influye en la universidad, que a su vez puede incluso cancelar la carrera. Si pasa esto por muchos años, como 6 años seguidos, pues le cancelan la carrera porque hay algo que está pasando mal y tienen que reestructurar todo, ¿no? Entonces, el error también puede ser mal usado y ahí genera el conflicto con el sistema, que ese es el asunto de la siguiente semana. Lo que queremos y lo que el sistema nos exige. Gracias, Leo. No, por favor, siempre hagan intervenciones. Bueno, entonces, esta es una manera que yo veo la evaluación, ¿no? Que es una pequeña ventana que tenemos para ver el pensamiento y la mente de una persona, el estudiante, para de allí poder entender mejor su aprendizaje y su desarrollo. Les doy un ejemplo. Yo tenía en mis primeros años de maestro de entrenamiento auditivo, yo tenía un alumno que no afinaba. Era horrible, pero si le decía para transcribir algo, tocar algo de oído, era guitarrista eléctrico. Si le pedía para hacer un dictado, escribir algo, sacar algo en la guitarra, lo hacía todo perfecto. Su problema, después de conocerlo, era que tenía un problema en las cuerdas vocales. No era porque no entendía el sonido, porque sus cuerdas vocales no funcionaban, era una cosa biológica. Fue al otorrino para verificar esto y, bueno, necesitaba de una cirugía para corregir esto, lo que sea, ¿no? Entonces, esto ayuda a que el maestro conozca mejor sus estudiantes de manera individual. Yo tuve un compañero cuando todavía era adolescente
en el coro que tenía un problema auditivo. No me acuerdo si era en la derecha o en la izquierda, específicamente en una de las dos, que escuchaba una segunda mayor abajo de lo que era el sonido. Entonces, si por ejemplo, si en la izquierda escuchaba un do, si el piano tocaba un do y en la izquierda escuchaba el do, en la derecha escuchaba un si bemol. Por alguna razón neurológica. Él tuvo que acostumbrarse a hacerle caso al oído correcto. O sea, tuvo primero que descubrir cuál era el oído correcto para hacerle caso al oído correcto, porque escuchaba dos sonidos a la vez siempre, toda la vida. Y yo, Dios, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Qué horror. Pero para él ya era normal, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, esta es una manera de conocer a nuestros alumnos, ¿no? También podemos conocer cómo funciona un programa, una institución, como sea, ¿no? Entender cómo funcionan los procesos adentro. Recientemente yo salí de una universidad y me fui a esta de Mato Grosso. Y la de Mato Grosso, aunque sea muy interesante en muchos aspectos, es una universidad muy desorganizada. Hasta entender los procesos, no he entendido todos, pero hasta entender cómo funcionan los procesos y el flujo de información y de cosas así en la universidad, fue un buen, ¿no? Porque estaba acostumbrado de una manera, pero tuve que construir y reconstruir mi manera de pensar los procesos en la universidad. Bueno, entonces regreso a las 3 etapas de la evaluación, que es la medición, porque siempre tenemos que medir algo. No podemos, ya sea en educación, ya sea en administración, ya en el área de la salud, tomamos la medida de las señales corporales, de la respiración, del corazón y todo eso. Tomamos las medidas para de ahí hacer una reflexión, que es este juicio, para de ahí retroalimentar. Si vamos a pensar en una consulta médica, ¿no? No voy ni a pensar en coronavirus, pero vamos a pensar, llegas al médico y te pregunta, bueno, ¿cuáles son tus síntomas? Esta es la medición. Bueno, doctor, yo traigo las piernas muy cansadas, se ponen rojas al fin de la tarde, etc. Bueno, entonces vamos a hacer estudios de vasos sanguíneos para ver qué pasa, ¿no? Ahí te salen los resultados y llegas con los resultados de regreso al médico, que ahí hace un juicio, una reflexión de qué puedes tener tú, ¿no? ¿Qué diagnóstico puedes tener tú para de ahí debatir y elegir un tratamiento, ¿no? Que sería la retroalimentación. Entonces, en toda nuestra vida tenemos estas 3 etapas. Se descompone los carros y los coches o el coche de alguien, ¿no? Bueno, tienes que llevar al taller para ver qué pasa con tu coche. Ahí el mecánico te va a decir, mira, pasa esto, que ya analizó, ya midió, ya vio que el problema está en las llantas. Ahí, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que cambiar las llantas. Esta es la retroalimentación. Entonces, en toda nuestra vida tenemos estos 3 momentos, sí, para reflexionar sobre esto. La medición, entonces, da instrumentos y elementos y evidencias para la reflexión, y la retroalimentación también, después que hacemos algo, podemos regresar a esta reflexión para rehacer este juicio, ¿no? Y la reflexión va a pensar, podemos medir de otra manera, porque vi que a lo mejor no tengo los datos sobre esto. Paula mencionaba, bueno, hace el vibrato en el cello bien, pero la altura está desafinada, la nota está desafinada. Bueno, entonces hacemos otro momento de reflexión para ver cómo está puramente la afinación, la posición de los dedos, no solo para el vibrato, sino para la emisión de la correcta nota. Y bueno, también la retroalimentación. Hay la retroalimentación, es interesante que puede ser tanto para la enseñanza, o sea, puede retroalimentar el maestro, cómo puede cambiar su enseñanza, cómo puede cambiar su modo de impartir las clases, cómo puede cambiar sus objetivos, cómo puede cambiar su modo sus procedimientos didácticos. Puede retroalimentar los programas. Bueno, hemos visto que ya no es necesario tener una disciplina de canto gregoriano. Ya no es necesario, ya no estamos trabajando con esto.
O bueno, es interesante que debemos incluir una disciplina, ahora una materia, sobre músicas de tradición popular. Eso es retroalimentación de programas. También es un momento importante para esto. Y lo más común es que vinculemos la evaluación con el aprendizaje. Entonces también la retroalimentación sirve directamente al aprendizaje, más también las instituciones. Y en el aprendizaje hay varias maneras que vamos a llegar de cómo retroalimentar esto. Estas etapas pueden ser realizadas en diferentes momentos de la evaluación, ¿no? En diferentes momentos del periodo educativo. Y ahí me estoy enfocando más específicamente en los procesos formales, en las instituciones formalizadas, escolarizadas. Y llegamos en estos momentos que tienen que ver con algunos conceptos que se han dicho antes en nuestra plática inicial, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ustedes van a ver estos tres como los tres momentos más básicos, ¿no? Los tres conceptos más básicos. La evaluación diagnóstica es un diagnóstico como el del médico, ¿no? Te da una base de inicio para de ahí seguir a algún lugar. Bueno, tenemos esto. Idealmente, todos nosotros debemos de hacer una evaluación diagnóstica cuando nos llega un grupo de alumnos, cuando nos llega un alumno nuevo, un periodo académico nuevo, porque no sabemos qué saben ellos. Simplemente es esto, ¿no? Lo más común es que como trabajamos con programas y currículums, ahí los alumnos llegan, entonces, si llegan a, por ejemplo, armonía, bueno, entonces si ustedes llegaron al primer semestre de armonía, ya han visto cosas de teoría en las materias de solfeo y de entrenamiento auditivo. Se da por hecho de que el alumno sabe contenidos básicos, pero nunca se evalúa qué se sabe, ¿no? Entonces, yo, en mis prácticas docentes, siempre incluyo en la primera semana una evaluación diagnóstica para, de verdad, verificar cómo están los alumnos, para de ahí poder planear mejor mi semestre. Bueno, la evaluación formativa es la evaluación en la que vamos a siempre hacer un diagnóstico, cambiar algo, ya sea en la enseñanza o ya sea en instrucciones del aprendizaje, y hacemos nuevamente este diagnóstico, esta evaluación, para cambiar algo y estar en un proceso continuo de reflexión, acción, ¿no? Entonces, ya hicimos la medición, ya emitimos nuestro juicio y ya vamos a retroalimentar cambiando nuestra manera de impartir clases. Bueno, no está funcionando que el estudiante escuche la nota para que pueda cantar de manera final, entonces vamos a buscar alternativas. La evaluación formativa también a veces es descrita como siendo la evaluación que se da durante el periodo académico, ¿no? Entonces, pero muchas veces es confundida con la sumativa, porque muchas veces dicen que es formativa porque va recopilando evidencias, va recopilando datos, pero al final las utiliza para calificar o cosas así, no genera una formación. El nombre formativa viene de la parte de formación, ¿no? Entonces, si no tiene esta función de formar, pues ahí no es una evaluación formativa. La evaluación formativa tiene siempre este papel de retroalimentar y de cambiar el proceso educativo al momento en cuanto que está funcionando las clases, ¿no? Ya al final no sirve de nada porque no van a haber clases, ya son vacaciones, ya terminó el curso, lo que sea, ¿no? Por fin, tenemos la evaluación sumativa, que es la que se más utiliza hoy día, que es recabar evidencias y ya al final de un determinado periodo, 2 veces al semestre, 1 vez al semestre,
se transforma esto en algún parámetro, alguna cosa. Por lo general es una nota, es una calificación. A veces en preescolar, por ejemplo, es un parecer, una narrativa, un informe o lo que sea. Pero por lo general la sumativa tiene esta idea de aprobación-reprobación, ¿no? En el imaginario colectivo. Pero en realidad la evaluación sumativa debería de ser tratada como un modo de acumular las evidencias, acumular los aprendizajes de un estudiante para ya llegar al final y no solo hacer un proceso de aprobación-reprobación, sino tener un camino, un historial, un mapa de qué ha conseguido hacer y desenvolverse el estudiante, desarrollarse en la materia. Si no tienen dudas, voy siguiendo, por favor, me interrumpan, como siempre. También tenemos aquí la evaluación prognóstica, que tiene que ver con que muchas veces utilizamos esta evaluación prognóstica sin saberlo en los exámenes de admisión. Por ejemplo, este alumno a lo mejor sí lograría desempeñarse bien y desarrollarse musicalmente en nuestra institución. Entonces, ok, adelante, ¿no? O este a lo mejor y no, porque está muy crudo, necesita trabajar aún más, entonces no iba a sacar buen provecho de nuestro programa. Entonces, por el momento no estás prognosticando, estás haciendo una visión a futuro de dónde va a llegar el estudiante. También se está manejando un concepto de evaluación auténtica en la literatura internacional y transformadora. En Brasil se utiliza un poco transformadora y auténtica en muchos lugares. Es una evaluación, las dos son evaluaciones que no están enfocadas en los resultados, sino en el aprendizaje, ¿no? La auténtica va a describir precisamente qué sabe el estudiante y qué no sabe. La transformadora va a pensar en este concepto de qué sabe y qué no sabe y cómo el estudiante y el maestro pueden cambiarse y transformarse a sí mismos para mejorar el desempeño del aprendizaje. Bueno, de manera muy resumida, a ver qué horas tenemos. ¿Les parece si hacemos un momentito de pausa, un intervalito para tomar un agua y ya regresamos dentro de 15 minutos? Sí, está bien. Super. Ok. La sala la voy a dejar abierta, ¿eh? Entonces aquí se quedan. Gracias. Y si tienen dudas, por favor ya piensen en el momento de la agüita, de ir al baño, etcétera. Ya piensen para preguntar aquí. Quizás sea bueno cortar la grabación.